Hola, Dios te bendiga. Le damos inicio a la segunda parte de este podcast, la danza dentro del culto. ¿Es una actividad artística o realmente es un acto de adoración? Nuevamente por acá el pastor Leonardo Yepes, de la Iglesia Cristiana Rúa. Por acá tenemos a... Alejandra Cano, líder del Ministerio de Danza de la Iglesia Cristiana Rúa. Si no viste la primera parte, te animo a que veas la primera parte del podcast para que puedas venir en el contexto a lo que hemos llegado. En la parte pasada quedamos en el tema de los instrumentos que se usan para la danza y el poder que le atribuyen a cada uno de esos instrumentos. Entonces, vamos a abordar ese tema empezando por allí, ya que aquí tengo una guía de danza donde nos habla de todos esos instrumentos y del poder que le atribuyen y vamos a tratar de ahondar en eso y darle un soporte bíblico también a esos temas. Claro que ¿De sí. acuerdo? Claro que sí, pastor. Bueno, entonces, para no perder tiempo, vamos de una vez. Quedamos entonces que los instrumentos de danza son instrumentos simplemente de acompañamiento, pero que no tienen un poder espiritual. Y aquí tengo la guía, como te dije, vamos a empezar uno a uno mencionándolos, vamos a buscar los versículos que necesitamos con lo que dan soporte a estos instrumentos de danza y ustedes mismos van a cuestionarse o nos dejan en los comentarios si están de acuerdo con lo que estamos diciendo, si bíblicamente es correcto o no es correcto. Recuerden que esto no lo hacemos con ánimo de debatir, de creernos superiores para nada. Todo este podcast, el enfoque principal es que podamos aprender y crecer y ser de bendición para la iglesia de Cristo. Amén, pastor. Entonces, bueno, vamos con el primero. Banderas. Se usan las banderas dentro de la iglesia. Mientras tanto, puedes ir buscando Isaías 59.1. Isaías 59.1. Y aquí dice que la bandera es un instrumento para marcar territorio, identificar, proclamar buenas nuevas y proclamar victoria. Según la danza, según la guía de danza que muchas iglesias usan, dice que es para eso. Y usan como base bíblica Isaías 59.1. ¿Qué dice Isaías 59.1? Dice, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su odio para oír. ¿Qué me dices tú con respecto a eso? Que no tiene nada que ver el instrumento de la bandera con este versículo que nos está enseñando la guía. La guía supuestamente. Números 2.22. Yo te puedo, mientras vas buscando números 22, quisiera animar a la gente que nos ve a que vaya buscando usted en su Biblia y de pronto si nosotros no estamos entendiendo cómo quieren darle soporte a la guía de danza, nos explican en algún comentario. ¿Qué dice números 2.22? Y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidan, hijo de Gedeoín. ¿Llegaste ahí? Eso es todo. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema de la danza? Pues Nada fíjense que que ver. dice que para marcar territorio, identificar, proclamar buenas nuevas, proclamar victoria. Y por los dos versículos, por lo menos que en esta guía encontramos, no hay un soporte bíblico para usar la bandera en la danza. La usamos porque es un instrumento, no porque bíblicamente haya un soporte para usarla. Y lo triste es que hay muchos ministerios de danza enseñando y replicando esto sin una base bíblica. Es más fácil enseñar realmente santidad, búsqueda espiritual, intimidad, porque eso es lo que realmente te va a usar. Dios te va a usar si tú tienes esa intimidad y esa búsqueda, pero no un instrumento inanimado que no tiene poder absoluto. Entonces vamos con el siguiente. Mientras tanto puedes ir buscando Isaías 61.3, que dice los mantos. Mantos. Dice que los mantos son unción, cobertura, alegría, honra, justicia y sanidad. Según, Isaías 61:3, sí, pastor. Señor. ¿Qué dice Isaías? A ordenar a que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Y que, bueno, por ahí lo que yo veo es que usan solamente ese pedacito que dice manto de alegría, en lugar de qué dice. En lugar del espíritu angustiado. Entonces, de ahí usan ese versículo como base para decir que los mantos son unción, cobertura, alegría, honra, justicia,
sanidad. Si quieres me buscas Marcos capítulo 6, versículo 56. Vamos a ir desglosando esos versículos porque no queremos hablar sin fundamento, sino según lo que dice la guía. Marcos 6. Marcos 6, 56. Marcos 6, 56. Dice, y donde quiera que entraba en las aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejasen tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. ¿Y qué me dices tú de esos versículos que hasta ahora hemos compartido sobre el manto? ¿Qué tienen que ver con la danza y los atributos que le dan al manto? Yo creería que quieren darle como ese valor al manto, creyendo que es como el manto de Jesucristo. Porque realmente acá en este tiempo lo que tenía el poder no era el manto, era quien lo portaba, que era Jesús. Porque estoy segura que si el manto hubiera quedado en otro lugar o lo hubiera usado otra persona, no tendría ningún poder. Incluso cuando vemos que la mujer de flujo de sangre dice, si tocara tan solo el borde de su manto, el mismo Jesús dijo, de mí salió poder. No salió poder del manto, pero tal vez creería yo que lo están usando como en representación del manto de Jesucristo. Así es. Y fíjate que retrocediendo un poquito a lo de Isaías, donde hablaba de manto de alegría, en el original, cuando menciona manto, está haciendo referencia a la vestimenta. Recuerda que en los tiempos antiguos, todavía en la actualidad hay vestimenta de luto, pero en aquel tiempo era una vestimenta muy marcada. Por lo menos hoy en día nosotros vamos vestidos de negro generalmente a un velorio o cuando ya van a darle sepultura a una persona que falleció. Pero en aquel tiempo había una vestimenta muy marcada cuando una persona estaba de luto, cuando estaba triste, que se vestía de silicio, que se bañaba como con carbón, no sé, se echaba cosas encima. Y ahí lo que está diciendo es que va a cambiar en Isaías esa ropa de tristeza por ropa de alegría. Pero no está hablando de que el manto representa eso. El manto de Jesús también, como tú dices, o no era que en el manto había poder, sino quien portaba el manto. Entonces, a nivel de danza podríamos decir que si pueden usar cualquier manto, pueden usar cualquier bandera, pueden usar cualquier instrumento, pero si la persona que lo porta no está en intimidad con Dios y en santidad, ¿qué logran? Nada, pastor, incluso, pastor, con el pandero, yéndonos ahí al pandero, en el sentido de que dicen que el pandero tiene poder, que el pandero se usa para liberación y que entre más duro se toque el pandero, más es la unción, más es la manifestación del espíritu, que es algo que no es cierto. ¿Por qué? Porque el pandero como tal no tiene ningún poder. El pandero no tiene ningún poder. Y como lo dijimos en el podcast pasado, cuando David, con el arpa, tocaba el arpa y salían los demonios de Saúl. Pero no era el arpa, era David. Lo mismo pasa con esos instrumentos. No son los instrumentos, sino quien toca los instrumentos. Y que también quiero aclarar que muchas veces no es que ahí no hubo liberación o manifestación del espíritu, entonces esa persona no está en el espíritu o esta persona no está en santidad. No, yo puedo estar en santidad y puedo tratar pues en santidad, porque hoy todos somos pecadores y fallamos, pero tratar de estar con el espíritu ahí metida, haciendo las cosas que el Señor me ha dicho, estar en intimidad, en ayuno, en oración, tener la unción del espíritu, pero puede que en el momento el espíritu a mí no me lleve a tocar el manto, el pandero, o incluso a danzar con el manto para una liberación. No, el espíritu no me indicó, entonces así yo lo haga y pueda estar llena de la unción, yo lo hago y no va a pasar nada porque no fue dirección del espíritu. Claro. Nosotros debemos de movernos por dirección. Si el espíritu a mí me lleva a que coja el manto, a que coja la bandera o a que coja el pandero o otro instrumento y lo toque para hacer una liberación, una manifestación de su espíritu, ahí sí, porque viene por dirección del espíritu. Pero si yo puedo estar llena del espíritu, pero él no me dirigió a hacer absolutamente nada, yo puedo incluso reventar el pandero en mi mano y no va a pasar absolutamente nada, porque el pandero no tiene ningún poder. El poder es el espíritu de Dios. Y tocaste un punto muy importante. ¿Por qué? Porque el problema es cuando volvemos las cosas un ritual. O sea, ya nosotros ritualizamos las cosas y está una manifestación demoníaca dentro del culto y sale la danzarina corriendo a buscar el pandero porque supuestamente el pandero es para guerra espiritual. Entonces ya volvemos las cosas un ritual y empiezan pero realmente el pandero no es un instrumento de guerra espiritual, es un instrumento
incluso musical, lo decíamos en el podcast de la primera parte, el pandero realmente es un instrumento musical que se usa en la danza. Entonces, si nosotros volvemos las cosas un ritual, realmente nosotros estamos dándole un poder místico a un objeto, más el poder a quien se lo delegó Jesús. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Entonces, somos nosotros los que tenemos el poder y la autoridad delegada por Jesús. Fíjate que tú decías algo importante, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo. Como iglesia, no nos cerramos a que no se puede usar el pandero en un momento de una manifestación demoníaca, un momento de guerra espiritual, pero si realmente la danzarina sintió esa dirección del Espíritu Santo de tomarlo y danzar con ese instrumento, vuelvo y lo digo, no volverlo un ritual. O sea, no quiere decir que cada vez que esté sucediendo algo en la iglesia, agarremos el pandero, no. Busquemos la dirección del Señor. Recuerden que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, contra esas legiones celestes, esos demonios que se mueven al nivel espiritual. Contra ellos es nuestra lucha y nosotros no nos vamos a combatir el mundo espiritual tocando un pandero. Nosotros no vamos a combatir el mundo espiritual moviendo una bandera. No vamos a combatir el mundo espiritual moviendo un manto. No, nosotros vamos a trastornar el mundo espiritual si tenemos intimidad, si somos personas que ayunamos, si somos personas que nos apartamos del pecado y nos esforzamos por vivir en santidad, si somos personas que tenemos comunión con Dios. O sea, espiritualmente esas armas que Dios nos dio, la oración, el ayuno, la vigilia, la lectura de la palabra, eso es lo que realmente vamos a usar al momento de enfrentar las tinieblas. Y quiero leer el significado que le dan a panderos, ya que tocamos los panderos. Dice que el pandero es para exaltación, para celebración, para guerra espiritual y victoria. Y se basan en Éxodo 15:20. Éxodo 15:20. Yo les voy a nombrar a ustedes, los que están ahí, los versículos. Nosotros no lo vamos a poder buscar todos, pero para que ustedes los busquen en su casa y miren qué tiene que ver, qué relación hay entre estos versículos. ¿Qué pasó? Éxodo 15:20. ¿Qué relación tienen estos versículos con la danza o con el instrumento que quieren resaltar? ¿Qué dice Éxodo 15:20? Dice, dame un segundo, pastor. Ya. Se nos fue. Se nos fue, pastor. Éxodo 15:20. Pastor. Porque pusiste Éxodos. Entonces, habla. Y algo que quería hablar que creo que Éxodos habla y que por eso lo llevan, es a que Miriam, la hermana de Aarón, ella salió tocando el pandero. Justo es ese versículo. Mire, dice, entonces la profetisa Miriam, hermana de Aarón, tomó una pandereta, se puso al frente y todas las mujeres le siguieron, danzando y tocando sus panderetas. Algo que quería acotar en esto era que así como ella tomó el pandero y danzó en ese momento, lo hizo como en júbilo, en gozo, porque habían pasado el mar y tenían como esa victoria. Y ellos quisieron danzar para adorar a Dios, como para agradecer, como júbilo, estamos contentos, estamos alegres. Yo creo que eso es lo que quieren decir en esta guía con este versículo, que no está mal. Pero ahí vemos que, por ejemplo, no lo usó para un momento de guerra. No. Sino porque quiso celebrar como si yo quiero... El triunfo. O sea, fue más bien el resultado del triunfo. Fue no de celebrar eso. No fue que se usó para hacer guerra espiritual, o no fue como cuando Aarón y Hur le levantaban las manos a Moisés en la guerra y sucedía algo en la guerra. No vemos en la Biblia ninguna historia que tocaron el pandero y el pueblo de Israel salió victorioso. No, siempre esos momentos de danza, de júbilo, fueron después, para celebrar la victoria que Dios le había dado, no para una guerra espiritual como tal. Incluso, haciendo un paréntesis aquí, que también de ese versículo se agarran para decir que hay danzas proféticas, porque Miriam, la profetisa, danzó, pero es que Miriam era la profeta, no era la danza. Exacto, pastor, eso también le iba a decir, que de este versículo sacan varias cosas para la danza y entre esas está esa. Varias doctrinas. Varias doctrinas para la danza. Dicen que existe la danza profética, la danza profética, y enseñan este versículo como tal, pero tampoco es verdadero. ¿Por qué? Porque para que los profetas, ¿cómo profetizaban?
Dime, pastor. con la voz hablando. Un profeta va a hablar, va a exhortar, porque la profecía es para exhortar, para alentar y para animar, para que la persona salga, se arrepienta de su pecado, de lo malo que está haciendo y se convierta nuevamente al Señor. Eso es una profecía como tal. Entonces, desde que esta mujer que era profeta danzó, sacaron la danza profética, que no es verdadero, porque es como decir que la pastora coja el pandero y empiece a adorar. Entonces vamos a sacar la danza pastoral. No, o sea, estamos llevando ya las cosas a otro nivel, a cosas que no tienen ni siquiera sentido. La danza profética no existe. Claro. No existe como tal. De pronto una adoración, porque en la adoración se habla, el Señor te muestra, profetiza y habla, pero como tal un movimiento, yo con un movimiento a ti no te puedo profetizar. No. Es imposible. Por eso es algo también que se cae con este versículo. Del hecho de que Miriam danzara no quiere decir que la danza era profética. Ella era la profeta, más no la danza profética, que eso es algo también que han metido mucho en la iglesia, que no es verdadero. No existe la danza profética, como le daba el ejemplo de la pastora. O una diaconisa se ponía a danzar, entonces la danza de los diáconos o la danza diaconisa no tiene nada que ver. Claro, y incluso el significado de la palabra profeta es uno que habla. Ese significado, en el significado bíblico o de nosotros como cristianos, es el que habla de parte de Dios. O sea, el significado etimológico o literal es uno que habla. Eso es un profeta, que habla de parte de alguien. En el caso de nosotros, uno que habla de parte de Dios. Entonces, ¿cómo puede ser la danza profética si realmente la profecía es hablada? Es un mensaje que viene directamente del cielo para su iglesia. Entonces, creo que es una moda que se ha metido en la iglesia, también lamentablemente una falsa enseñanza. No hay danza profética, no hay teatro profético, no hay ese tipo de ministerios que sean proféticos. ¿Por qué? Porque la profecía o el ministerio profético es para una persona. O sea, Dios llama a una persona a ser profeta, no llama a un grupo o a un ministerio o a un área de servicio a ser profético, no, llama a una persona. No vemos en la Biblia que un servicio a Dios era algo profético, no. Veíamos personas que Dios llamaba a ser profetas. Incluso las que danzaron con Miriam no eran profetas. La única profeta era Miriam. Entonces fue una profeta que danzó. No fue una danza profética, sino una profeta que danzó. Y nosotros debemos ser cuidadosos con eso, con lo que enseñamos. Que sí, que por medio de la danza puede haber liberación, sí. Que por medio de la danza una persona puede ser quebrantada, sí. Que Dios puede usar la danza para que alguien sea ministrado en su corazón y acepte a Jesús como Señor y Salvador, sí. Lo comentabas en el podcast pasado, como una jovencita era perturbada por la danza, sí. Pero el hecho de no implica que, o sea, no podemos llamar a la danza que hay danzas proféticas. Y me gustó mucho el ejemplo que diste. Entonces la pastora danza, danza pastoral. Entonces si el evangelista danza, danza evangelística. Entonces no podemos darle esos títulos a la danza. Exacto. Entonces bueno, volviendo al tema en que estábamos, después de ese paréntesis importante de la danza profética, que ojalá si nos dejan en los comentarios que profundicemos más sobre la danza profética, entonces hacemos un podcast solo referente a ese tema. Ahorita vamos a seguir con los instrumentos y bueno, por aquí nos dicen las cintas. Las cintas son celebración, alabanza y liberación. Salmo 25. Dice, y les comento a ustedes, Salmo 25 y Salmo 64, para que ustedes lo puedan buscar en su casa y estudiarlo. ¿Qué nos dice el Salmo 25? Dice, que gritemos de alegría cuando escuchemos de tu triunfo y levantemos una bandera de victoria en el nombre de nuestro Dios. Que el Señor conteste a todas tus oraciones. Y bueno, nuevamente como vemos, este versículo no tiene nada que ver con el cinto. Más bien sería con la bandera. Si lo querían relacionar con algo, de pronto con la bandera. Sin embargo, tampoco hace alusión a la danza. No tiene nada que ver con la danza. ¿Y el otro era Salmo? Salmo 64. Entonces, creo yo que somos muy superficiales a la hora de darle un soporte bíblico a algo que queremos hacer. Así es. Dicen, pero has levantado un estandarte para los que te temen, un punto de reunión en medio del ataque. Entonces,
¿Qué tiene que ver eso con la danza? No tiene absolutamente nada que ver y con el cinto menos. Entonces son versículos muy superficiales. Vamos con el siguiente, busca ahí 1 Samuel 17:49. 1 Samuel 17:49. Es el único versículo que tiene la onda de David, que supuestamente es un instrumento de danza. La onda de David, que significa victoria, derrotar y conquistar. Dice, metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. ¿Y qué tiene que ver eso con la danza? Nada que ver. Y con el cinto tampoco. Y no, dice que la onda de David, eso es otro instrumento de danza que usan algunos ministerios. O sea, ¿cómo justificamos nosotros una onda de David? Para danzar. Para danzar y dentro del culto. Si la piedra con la que David venció al gigante hoy en día, pudiésemos decir que es la oración, pudiésemos decir que es el ayuno, pero no es algo físico. No, que lo usamos de manera simbólica, representativa, pues creo que realmente no lo usan de manera simbólica ni representativa porque le están dando un significado. O sea, si salieran a la danza con cualquier instrumento normal, no, esto es simplemente un instrumento para, no sé, hacer la danza más bonita, Embellecer la danza. para embellecer la danza y que digan ese concepto, súper. Pero ya cuando le dan un poder, un significado e intentan justificarlo con un versículo bíblico, yo creo que ya están yéndose algo fuera de la Biblia, algo que puede caer en una herejía, que no es de sana doctrina. Entonces, volvemos y decimos, este podcast no es para que toda la iglesia lo reciba o que nosotros tenemos la verdad absoluta. Simplemente le animamos a que lo estudien, que analicen si realmente estamos haciendo lo correcto dentro de la iglesia. Fíjate que otro instrumento, los abanicos, supuestamente, Salmo 107:25. Dice que los abanicos representan el mover del Espíritu Santo y vientos de gloria. Entonces, Salmo 107, ¿qué pasó? Salmo 107:25. Entonces, si no se mueve el manto, no se mueve el Espíritu Santo. No, imagínese, pastor. La unción la carga el manto. Dice, él habló y se desataron los vientos que agitaron las olas. Y donde dice que movió un manto o que el manto desató algo. ¿Quién fue el que habló? Las ondas. Se refería al Señor, porque A Dios, Él es el que tiene claro. la autoridad. Claro, Dios habló y ¿qué sucedió? Y se desataron los vientos y Claro. se agitaron las ondas, pero no de esas Entonces, ondas. le invitamos a buscar cada uno de los versículos para que usted mismo analice y estudie y se cuestione si realmente es correcto lo que estamos enseñando. Dice que las alas, puedes buscar Salmo 91:4. Vamos a ir avanzando así un poquito más rápido. Cualquier duda o inquietud nos los dejan saber en los comentarios. 91:4. Dice que las alas son protección y cobertura. Dice, con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son sus armaduras y tu protección. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con las alas dentro de la danza? O que nosotros usemos alas dentro de la danza. No tiene nada que ver, como decíamos ahora, pastor, decía usted que es más que todo lo quieren traer como en representación sobre estos versículos. Y eso que ni todos, porque algunos sí concuerdan, pero otros no. Como no, las alas que nosotros dancemos, con lo que nosotros dancemos, no quiere representar precisamente la cobertura del Señor. La misma palabra dice, pues nos enseña que debemos cubrirnos con la sangre de Cristo, en el nombre del Señor es que nosotros tenemos autoridad. Y tenemos cobertura y tenemos protección. Yo creo que, vuelvo y le digo, la necesidad del ser humano de ver para creer es lo que nos lleva también a hacer este tipo de cosas. Que yo quiero ver las alas para sentirme protegido o guardado. Pero realmente este salmo no hace alusión a que con el hecho que representemos simbólicamente unas alas, estamos representando la cobertura de Dios. Creo que hemos llevado las cosas mucho a las emociones. Creo que de pronto se puede resumir en tocar emociones, en dar un mensaje incorrecto. Yo creo que dice el Salmo, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, habitar quiere decir vivir en intimidad, en comunión,
en una relación íntima con Él. No quiere decir que si nosotros usemos algo vamos a estar bajo la cobertura, porque casi que caemos en postura de otras religiones que creen que de pronto por hacerse una señal eso le trae protección. Entonces nosotros estamos reemplazando esto por objetos, que creemos que un objeto, el agua, vamos a echarle agua bendita a alguien para que sea libre, ¿no? En eso no hay poder, en ningún objeto hay poder, solamente hay poder en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Entonces, esto es parte de los significados y de los atributos que le dan a los instrumentos de danza. Pues que de una manera global, ¿qué mensaje le darías tú a los líderes o a las líderes del Ministerio de Danza con respecto a este tema que estamos hablando? Pastor, que escudriñemos bien el Evangelio, porque la palabra nos dice que el Señor dice en su palabra que mi pueblo padece por falta de conocimiento. Cuando la palabra nos enseña esto, que mi pueblo, no está hablando de todos en general. En este tiempo hablaba solo del pueblo de Israel, no hablaba de todas las naciones. En este tiempo esa palabra es para la iglesia, es para nosotros. ¿Quiénes padecen por falta de conocimiento? Nosotros. ¿Por qué? Por no escudriñar el Evangelio. Caemos como en una religiosidad que es solo lo que nos enseñan, respetando mucho, pero yéndonos como a lo católico. Las personas católicas que hacen, guiarse solo por lo que el padre y la doctrina enseñan, nunca escudriñan la palabra. Y tristemente el cristiano hoy en día está cayendo en eso. Está cayendo en qué es lo que me están enseñando y ya no se están preocupando por escudriñar el Evangelio, por escudriñar la palabra del Señor y saber qué es lo que realmente la palabra me enseña. Y por eso caemos también en una religiosidad, pastor, que lo que me enseñaron, me entregaron, mira, trabajaba bajo esta guía y bajo esta guía voy a trabajar. Ni siquiera nos tomamos el tiempo de mirar, venga, este versículo que dice, si me enseña, si no me enseña, tiene alguna relación, no tiene alguna relación, qué es lo que quiere decir esta palabra, qué no quiere decir esta palabra. Y por eso mira que en esta guía habían versículos que no tenían nada que ver y posiblemente hay ministerios que se basan bajo esta guía. Y es triste eso, es triste porque estamos cayendo en eso, en lo religioso simplemente, pero no nos estamos metiendo con el Espíritu de Dios, porque también cuando nosotros nos metemos con el Señor en su presencia, Él nos va a dar ese discernimiento y esa sabiduría. Y esa sabiduría nos estamos conformando con lo que nos están enseñando, más no con lo que realmente el Señor quiere que hagamos en su palabra. Y tristemente estamos cayendo mucho en eso, pastor. Yo aquí invito a los líderes en especial y también a los de ministerio, claro está, a que tomemos el trabajo de leer, de buscar, de investigar, de meternos con el Señor para que Él nos dirija en el ministerio, como lo decía en el podcast pasado. Déjense dirigir por el Espíritu de Dios y Él va a hacer la obra. Va a hacer la obra y Él te va a mostrar y Él te va a dar ese plan, ese diseño y escudriña el Evangelio, que cómo quiere el Señor que hagamos y qué no quiere que hagamos, porque nos estamos volviendo como los fariseos, pastor, que estamos haciendo las cosas por hacerlo, pero no porque realmente sea dirección del Espíritu de Dios. Amén, amén, amén. Y aprovecho para poner a disposición de las personas que quieran, tenemos una guía básica de la danza, que queremos poner a su disposición. Si usted quiere, dejan su correo electrónico ahí en los comentarios y le compartimos la guía básica de danza de la Iglesia Cristiana Roa, donde desechamos todas esas guías que teníamos de pronto en el pasado, que nos habían enseñado por tradición, y nos pusimos a estudiar, a escudriñar y dejamos como lo más relevante. Entonces, si estás interesado en esta guía de danza, junto con este complemento del podcast, te animo a que la solicites por allí. Entonces yo también quisiera darle un consejo a los líderes de danza o a las líderes de danza, incluso a los pastores. Más que un consejo, primero quisiera empezar con una pregunta. O sea, ¿qué necesidad tenemos de darle poder o asignarle un poder a un instrumento que se usa en la danza? O sea, cuestionémonos, ¿qué necesidad tenemos? Es lo mismo que darle autoridad a la sal a la hora de echar fuera un demonio. Es que vamos a echarle sal o vamos a ungir la casa con sal o a ciertas cosas que aplican para echar fuera un demonio. Incluso iglesias que ungen con aceite a los demonios que para liberarlo. Cuando la Biblia nos dice en el nombre de Jesús. Yo creo, y meditan esto, realmente el instrumento que Dios quiere ver es tu corazón. Ese es el instrumento que Dios quiere ver en la danza. ¿Cómo está tu corazón? Por mucho que uses pandero, por mucho que uses bandera, por mucho que uses cinto, alas y lo que sea.
por mucho que puedas usar instrumentos, que no lo estamos satanizando, el que lo quiera usar bien pueda. En el primer podcast decíamos que creemos que es una distracción para la iglesia, que con la danza debe ser muy simple en cuanto a instrumento para no distraer, sino para ministrar. Pero ¿qué necesidad tenemos? Cuestionémonos, ¿cómo estamos nosotros? O sea, realmente yo no voy a echar fuera un demonio nunca danzando si estoy mal con Dios, si estoy en pecado, si estoy siendo grosero, si mi corazón está contaminado. Por mucho pandero que toque, no voy a echar fuera demonio. ¿Por qué? Porque en el demonio no hay poder. En el pandero no hay poder. Hay poder en el nombre que es sobre todo nombre y en la autoridad que Él nos delegó. Y para nosotros poder ejercer esa autoridad, debemos procurar guardarnos en santidad. Quiero que cerremos este podcast con algunas preguntas del bloque pasado, del episodio pasado y de este, que quedaron ahí como en el aire. Ya que hablamos de los instrumentos, vamos a las preguntas. Dice, algunas iglesias dicen que la danza no es para el templo, sino para eventos. ¿Qué opinas tú? ¿Se puede danzar dentro del culto dominical? Claro que sí, pastor. Porque la danza, como le venía diciendo, sí, en eventos podemos usar instrumentos que ya sí sean embellecedores porque es para enseñar el ministerio como tal, pero dentro del templo la danza es muy importante. ¿Por qué? Porque también es nuestra forma de adorar al Señor. Es importante la alabanza, ¿cierto? Claro. Así igualito es importante la danza. ¿Por qué? Porque nosotros también estamos adorando. Así no sea con nuestra voz, estamos adorando con nuestro cuerpo. Y mucha gente ha sido ministrada, como decía en el podcast pasado, la muchacha que estaba siendo perturbada, la joven que estaba siendo perturbada por una danza. O sea, eso es un ejemplo de que la danza es importante, que la danza también ministra, pastor. Incluso recuerdo, ahora que hablaba del pandero, que como lo decía, que es quien lo toca, la unción y la dirección del espíritu, porque una vez un domingo estábamos en una danza y le tocaba dirigir a una de las muchachas que estaban ahí conmigo. Y ella sí metía la presencia, ya diciendo, coja cada uno su pandero. Y nosotros normalmente no usamos el pandero en la adoración, sino en la alabanza. Y ella dijo, cojan el pandero y van a hacer lo que yo hago. Y salimos todas cogidas de la mano y con el pandero arriba. Y desde que salimos empezamos haciendo este movimiento. Y le dimos la vuelta, varias vueltas, a esta parte de la danza con el pandero, tocando el pandero. Y ahí mismo se sintió una atmósfera pesada. Y en ese momento empezó la administración, con la primera alabanza, con la primera adoración. Y se sentía que venía dirección del Señor cuando empezamos y empezó una guerra y empezamos a tocar pandero, pero porque fue dirección del Espíritu a ella a que hiciéramos eso. Entonces vemos, y ahí mismo se sintió el cambio de la atmósfera. Entonces ahí vemos que sí es importante en el templo, porque así como el Señor, el Espíritu, se manifiesta, dirige y hace la obra a través de la adoración con la voz, también igualito con la danza. Así es, así es. Y dentro de esa opinión que diste, ya para un siguiente podcast queda un tema pendiente, actos proféticos. Vamos a hablar de los actos proféticos. ¿Por qué? Porque ustedes lo hicieron por dirección de Dios, lo de tocar el pandero y darle vuelta a la iglesia. Pero volviendo al ritualismo, que a veces convertimos las cosas en un ritual, muchas personas piensan que por darle 7 vueltas a algo, los muros van a caer como en Jericó, ¿no? Eso fue, Dios le dio esa instrucción al pueblo de Israel para ese tiempo, pero no es que nosotros porque le demos 7 vueltas a algo va a suceder algo. En este caso ustedes decidieron darle vuelta a la iglesia. Que tampoco fueran 7. Dimos, o sea, ella nos direccionó y dimos varias vueltas. Ni las contaron. Ni las contamos lo hicimos y lo hicimos. Y parta que también se cae algo, pastor, porque si leemos la palabra, si escudriñamos la palabra, no fueron realmente 7 vueltas lo que Jericó dio, fueron 13 vueltas. 13 vueltas, claro. Y entonces ahí es donde le digo, nos volvemos como a lo que escuchamos. Sí. A lo que escuchamos que el pueblo de Israel le dio 7 vueltas a Jericó. Si tú lees bien la palabra, sabes que no fueron 7 vueltas, que fueron 13. Fueron 13 vueltas. Entonces, queda pendiente ese tema. Queda pendiente ese tema para el próximo podcast. Vamos con la siguiente pregunta. Hay quienes dicen que la danza distrae más que edificar. ¿Es un problema de la danza en sí o de cómo se practica?
Yo digo que como se practica, pastor, porque como hablábamos aquí en Rúa, nosotros tratamos de manejar instrumentos que no sean tan llamativos precisamente para eso, porque nosotros no queremos distraer. El propósito de la danza como tal acá en Rúa no es distraer a la iglesia, no es que la iglesia se quede, ay, tan linda la danza, no, porque estamos distrayendo del propósito que tiene el Señor. Es depende de lo que usen, de cómo lo hagan también, de cómo hacer Claro. la danza, que estamos usando para hacerla. Es ahí cuando ya se vuelve como cierta distracción, pero literalmente es más de adoración. Claro. No es la danza en sí, sino de cómo se Eso, practica. Eso cómo es lo se que hay que practica meditar. y lo que practica, o sea, y los instrumentos que traen. Siguiente pregunta. Si la danza puede hacerse para Dios, ¿por qué algunos la asocian con carnalidad o con el mundo? Yo creo que ya es más el movimiento, pastor. Porque si yo adoro al Señor con mi cuerpo, yo no tengo por qué usar movimientos sexuales, sensuales, perdón, para adorar al Señor, porque el Señor lo que menos va a ver es eso. El Señor obviamente no se basa en eso. Y mi danza para el Señor tiene que ser santa, tiene que ser con movimientos tranquilos, Con puede pureza. ser con pureza, exacto. Puede ser altos, pueden ser movimientos fuertes, pero no movimientos, o sea, Sensuales. sensuales, no. A diferencia de la danza del mundo te quiere llevar es a mostrar con ropa que es cero decorosa, movimientos que son demasiado exóticos, y la idea de la danza espiritual, de la danza cristiana, no es esa. ¿Se convertiría en pecado la danza si llegan a usar ropa Sí, inapropiada o movimientos y inapropiados? movimientos inapropiados. ¿Es pecado que una iglesia decida no permitir la danza dentro del templo? No, yo no consideraría que sea pecado, porque cada pastor el Señor lo dirige. Claro, Si el Señor no dirige a ese pastor a que tenga la danza, no se muy convierte en respetable. pecado, muy respetable. Siguiente pregunta. ¿Qué opinas del argumento de que como Jesús y los apóstoles no danzaron en el Nuevo Testamento, no deberíamos hacerlo? Yo creo que ya ahí estamos olvidándonos de todo el Evangelio. Es que el Evangelio no es solo el Nuevo Testamento. El Evangelio es desde Génesis hasta Apocalipsis es la palabra de Dios. Y independientemente de que nuestro Señor Jesucristo no se haya como concentrado en esto o no haya, la Biblia no haya Mencionado. narrado, no lo haya narrado, no quiere decir tampoco que esté mal ¿O que no lo hizo? o que no lo hizo. No Exacto. sabemos. Porque él estuvo en las bodas de Canaán y me Claro. imagino que así como estuvo en esas bodas, estuvo en varias bodas y que ellos celebraban en el tiempo del Y, que hacían el sacrificio, pastor. y en las fiestas judías En la acostumbraban fiesta también a a danzar. danzar y a celebrar. Entonces él probablemente lo hizo desde una danza de santidad. La siguiente pregunta. ¿Deberían danzar hombres y mujeres juntos en una misma coreografía o eso rompe los principios bíblicos? Bíblicamente no lo menciona. Como le digo, pastor, ya es bíblicamente no está en que las mujeres no puedan danzar con los hombres. Yo digo que ya es dependiendo de los movimientos que se hacen Y del por- tipo de danza. y del Que no tipo sea de de pronto en danza. pareja. Claro, no. Si podemos, yo he visto danzas muy bonitas de hombres y mujeres Claro. y son ellos en los lados o incluso hay revuelticos a su distancia y haciendo pasos Cada quien en lo suyo. cada quien en lo suyo. O sea, yo digo que ya es malo cuando lo hacemos en pareja, obviamente es malo, y también dependiendo de los movimientos que se hagan. Bueno, siguiente pregunta. ¿Qué opinas de las danzas con estilos modernos o urbanos como reggaetón, hip hop, ese ritmo contemporáneo dentro del contexto cristiano? Pastor, volvemos a lo mismo. Es que se basa mucho en lo mismo, pastor, porque lo malo no es el género. O sea, no, independientemente que sea reggaetón, independientemente que sea hip hop, el movimiento, perdón, el género que sea, la palabra a nosotros no nos habla de géneros. La palabra nos habla a nosotros de ser pulcros y depende del movimiento. Yo puedo hacer una danza con reggaetón y mis movimientos no ser como el reggaetón Claro. del mundo. Incluso tenemos en nuestro canal de Incluso YouTube. tenemos eso, exacto, los invito a que vean las danzas de reggaetón que tenemos en nuestro canal de YouTube, que son danzas con movimientos muy tranquilos, con movimientos que no van a llevar a Prudentes, caer, prudentes, eso que no van a llevar a caer a nadie en al pecado. pecado. Bueno, esta pregunta también está muy buena. Si el propósito de la danza es adorar, ¿por qué hay tanto énfasis en reglas, uniformes y ensayos? ¿No se pierde lo espontáneo del Espíritu Santo? No, porque una cosa es yo ser espontánea, ser algo dirigido por el espíritu en ese momento, y otra cosa también es yo preparar algo para el espíritu. Así como la adoración.
las canciones que primero las Tienen que ensayar. escriben, las ensayan, las montan, Incluso la predicación. incluso la predicación, Tenemos exacto. que prepararnos. Estudiarnos, prepararnos, porque para la danza vamos a poner lo malo, ¿no? Nosotras también queremos prepararnos en el vestuario, porque cómo nos vamos a vestir de cualquier forma, ¿no? Nosotros tenemos que vestirnos de una forma agradable al Señor, una forma decorosa, un vestuario lindo que a Él le agrade, incluso con los movimientos. Nosotros sí tenemos danzas dirigidas, en momentos, esta canción va a ser dirigida, lo que dirigió el Espíritu Santo a la hermana, los demás lo hacemos, pero también queremos hacerlo con excelencia y con Claro. orden, como para el Señor, porque es que es para Él, como Él nos enseña su palabra, hacer las cosas con excelencia y Claro. con un orden. Y Con- para tener ese orden tenemos que tener un ensayo. Amén. Bueno, quedan 3 preguntas para cerrar. Una de ellas. ¿Qué le dirías a una iglesia que tiene temor de incluir la danza como parte de la adoración? Que quiten ese temor y que quiten ese tabú que tienen, pastor, sobre la danza. ¿Por qué? Porque es más lo genuino, es una forma de adorar. Tenemos que quitarnos de la mente de que la danza distrae, la danza daña o la danza es pecado. Eso no es bíblico. Por eso les digo, busquen en la palabra. La palabra no dice que Jesús y los discípulos lo hicieron, pero tampoco dice que Jesús lo prohíbe. ¿O hay algún versículo donde dice que Jesús lo No, prohíbe? jamás. En ningún versículo lo dice. Y pues yo les diría que no se metan eso en la mente, que permitan la danza, que siempre esté obvio alguien ahí maduro, en este caso los pastores, pendientes de cómo lo están haciendo, de cómo es el movimiento, de cómo es el vestuario, de que no se salga de la santidad del Señor, pero no. Incluso la Biblia dice que todo lo que hagamos lo hagamos con amor como para el Señor. Y eso está hablando de cosas fuera del contexto de la iglesia. O sea, si todo lo que hacemos por fuera lo tenemos que hacer con amor como para el Señor, ¿qué de malo hay que hagamos una danza que si es para el Señor, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón? Dice aquí, si pudieras resumir en una frase el propósito de la danza cristiana, ¿cuál sería? Adorar. Más claro no canta un gallo. Y ¿qué consejo darías a los jóvenes que sienten el llamado a servir en la danza, pero enfrentan críticas dentro o fuera de la iglesia? El primer ejemplo que les quiero dar es David. ¿Por qué siempre damos el ejemplo de David? Porque la palabra lo narra y es muy claro con la danza de David. Vemos que el mismo David se despojó de su vestidura como rey, como lo hablamos en el podcast pasado, que él se despojó y no le importó las críticas aún de su esposa, a él no le importó lo que la gente pensaba, a él no le importó quién lo estaba viendo y quién no lo estaba viendo, a él solo le importó agradarle a Dios. Incluso él decía que no le importaba volverse más vil por adorar al Señor. Así seas tú, si tienes el llamado, si sientes que el Señor te ha hecho el llamado, te gusta la danza y es tu forma de adorar, hazlo, no te limites por el que dirán. Cada quien le va a dar cuentas al Señor, tú le vas a dar cuentas a Dios si el Señor te llamó a que dances y no lo hiciste, si enterraste ese don como lo dice la palabra. Si el Señor te ha llamado al ministerio, hazlo con amor y excelencia. El que dirán, cada quien sabrá. Tú no le vas a dar cuentas a Dios por lo de los demás, tú le vas a dar cuentas a Dios por lo tuyo. Entonces, si tú no cumpliste con lo que el Señor te mandó, ahí es donde tú le vas a rendir al Señor. Es ahí donde tú le vas a decir al Señor, no lo hice por temor a, cuando el Señor te va a decir, pero yo te di ese don para que me adoraras, para que me exaltaras, para que exaltaras mi nombre. ¿Por qué no lo hiciste? No se limiten por el que dirán, sírvalen al Señor, independiente sea el ministerio, sea danza, sea adoración, el ministerio que sea, sírvalen al Señor, que es a Él a quien tenemos que adorar y darle, digamos, ese gusto. La gloria y la honra. Así es. Y bueno, pues esto sí, de manera personal, muchos pastores manifiestan que la danza no hacía parte del culto cristiano en la iglesia primitiva, que no hay evidencia de que la danza hacía parte del programa eclesiástico o de la iglesia y que por eso no debería incluirse hoy en día porque nosotros debemos mantenernos como la iglesia primitiva. Pero hoy en día hay muchas cosas que no practicaba la iglesia primitiva y que muchas iglesias, incluso esas que critican la danza, la practican. Por ponerte un ejemplo, hay iglesias, ¿no? Y hay iglesias donde ponen a predicar a niños. Y de pronto van a decir, pero es que Jesús enseñó en la sinagoga. O sea, eso fue otro contexto. Jesús fue a enseñar en la sinagoga. Primero era Jesús, el Hijo de Dios, y él fue a romper ese ¿cómo se dirá?
ese protocolo, eso que había en el pueblo judío, en la sinagoga no era la iglesia cristiana, o sea, no era la iglesia que fundó Cristo, era esos lugares de reunión del Antiguo Testamento y Jesús predicó ahí a sus 12 años. Pero eso no lo podemos agarrar como base bíblica para poner a predicar a los niños. Y yo le devolvería la pregunta. La danza no la menciona la Biblia dentro del ámbito cristiano, ni los apóstoles, ni Jesús, ni que se usaba, pero tampoco vemos después de Cristo ningún niño predicando dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque la predicación, la Biblia dice que tienen que ser personas preparadas, no pueden ser personas neófitas en la fe, y un niño realmente no tiene la preparación bíblica para dar una enseñanza. Y si mencionan de pronto estas iglesias que acostumbran a montar a niños a predicar y si dijeran, pero es que Jeremías fue llamado en su niñez, entonces estamos hablando del Antiguo Testamento, David danzaba Claro, y Miriam danzaba y el pueblo de Israel danzaba. Si se basaran en esta parte del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, pastor, como dice usted, por un era Jesús, era él, pero después de Jesús, cuando ya Jesús resucitó, que empezó la iglesia primitiva como tal, no había niños, no había danza, no había adoración. ¿Qué hacían si nos vamos bíblicamente, qué hacían los apóstoles? Ellos atendían a las personas y predicaban el evangelio. Eso era la claro. congregación, No, solamente eso. Entonces diríamos que tampoco podemos meter la adoración, el ministerio de adoración, el grupo de adoración tampoco, no. porque no estaba en ese tiempo. Y, Pero entonces la iglesia lo mm, incluyó. ¿Por qué? Porque es una forma de adorar al Señor bíblicamente no vemos un ejemplo donde se reunieron y adoraron, y que adorar. había música y que alabaron o sea, en el Nuevo Testamento no hay una. En la iglesia primitiva no No estaba hay. eso. Entonces no podemos usar o pretender usar bases bíblicas para unas cosas, Y para pero para otras no. otras no, simplemente por una postura personal. Entonces ya como conclusión, Alejita, para cerrar el podcast, ¿qué le dirías a las personas que nos están viendo? ¿Yo qué les diría? Primeramente que todo, que escudriñemos la palabra. Para mí eso es la base, pastor, y le doy gracias a Dios y quiero darlo en corto mensaje de agradecimiento a mi pastor Leo, porque cuando yo ingresé a la iglesia cristiana Ruat, al tiempecito ya el Señor puso en tu corazón a que nosotros hiciéramos estudios bíblicos para que conociéramos realmente el evangelio, para que no nos conformáramos solo con lo que tú y los demás que venían a llevar la palabra nos enseñaran, sino que nosotros mismos conozcamos. A eso los invito. A todo el que me está escuchando, déjese dirigir por el Espíritu Santo. Lo he dicho en los dos podcasts demasiado porque para mí ese es el punto más importante, la dirección del Espíritu Santo. Conocer el Evangelio realmente, tú mismo, escudriña la palabra del Señor. Te animo a que la escudriñes, a que la leas, a que mires qué viene y qué no viene de parte del Señor. Tres, perdón, como hablamos en el podcast anterior, no criticar lo que nosotros no hemos vivido. Si tú no has vivido una experiencia con el Espíritu Santo en la danza, no puedes criticar, y no solo en la danza, también en la adoración o en cualquier cosa que tenga que ver incluido en la iglesia, no lo critiques porque los demás lo hacen, porque la palabra dice que no nos sentemos en silla de escarnecedores, porque con el juicio que nosotros juzguemos vamos a ser juzgados y con la vara que midamos vamos a ser medidos. Entonces, ¿a qué te invito? A que en vez de estar viendo lo malo que tú crees porque te lo enseñaron, más no porque tú lo leíste de la palabra, estar viendo eso, mira qué está edificando, qué está haciendo. Yo recuerdo que incluso en la palabra a Pablo le decían como, Pablo decía como que ellos no lo estaban haciendo bien, me Sí. corriges, pastor, en que decían como no lo están haciendo bien, y él dijo, yo me gozo que aunque lo están haciendo mal, están haciendo el trabajo de Dios, que es que predicar el evangelio. Entonces, si nosotros estamos predicando el evangelio y se está viendo la manifestación y se está viendo el respaldo del Señor, el hecho de que tú no lo vivas no quiere decir que no sea cierto. Que no Ah, sea cierto. Entonces, más como a conocer esta parte bíblica, pastor. ahí es cuando Pablo está en la cárcel y dice que querían añadir aflicción a sus prisiones. Él dice, a la verdad, algunos predican el evangelio, unos por contienda, otros por vanidad, pero me gozo porque al final de cuentas están predicando a Jesucristo. Entonces de pronto esa gente estaba predicando con una mala intención, pero Pablo se gozaba porque para bien o para mal Jesús estaba siendo predicado. Entonces a veces nosotros nos enguerrillamos entre nosotros mismos por posturas muy personales. Y bueno, a manera de conclusión, yo también quiero decirles que trabajemos más en la unión, respetemos la gracia de cada iglesia, de cada pastor, la asignación de cada iglesia, de cada pastor. Somos un cuerpo. Recordemos que somos un cuerpo y el cuerpo está, ¿cómo se dice?, compuesto por muchos miembros y ningún miembro se parece al otro. Creo que lo que nos debe conectar es Jesús. Mientras todo vaya enfocado en Jesús, en honrarlo a él en santidad, en seguirlo, en predicar su palabra y dentro de los parámetros
¿cómo se dirá?, de la prudencia, del decoro, de guardar nuestro testimonio. Podemos hacer las cosas de manera diferente, pero siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si te quedaron algunas dudas, preguntas, inquietud, te recuerdo que vamos a tener otro podcast, no sé si con mi hermana querida y diácono Alejandra, pero sí lo vamos a tener de lo que es la danza profética, eso lo vamos a estar conversando en uno de los episodios, así que suscríbete al canal, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y comparte este contenido si te fue de edificación, déjanos un comentario, cualquier duda, cualquier pregunta, porque estamos en este podcast que es verdad sin filtros. Aquí hablamos sin filtros. Gracias a mi querida diácono Alejandra. Mucho amor, Despídete. pastor. Que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por haberme invitado. De verdad que les compartimos lo que el Señor nos ha regalado, como dice el pastor. Para unos puede ser de edificación, otros pueden que no estén de acuerdo, pero la invitación en lo personal es que como iglesia cristiana, como el cuerpo de Cristo, no nos ataquemos tanto, porque somos la iglesia que más se ataca, pastor, y es triste, porque por eso no vemos tantas manifestaciones como en este tiempo se veían del Espíritu Santo, porque tristemente estamos pensando más en comernos en nosotros mismos, sabiendo que no conocemos realmente lo que dice el Evangelio. Entonces, bueno, les doy gracias por la invitación, que el Señor les bendiga y espero que sea de mucha edificación. Bueno, esto fue Verdad Sin Filtro y nos despedimos. ¡Chao! Bye, 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 bye. Bendiciones.